Bienvenidos a esta serie de temas donde estamos estudiando la santidad en la Biblia. Vamos a comenzar con una oración. Cariñoso Padre que estás en el cielo, Padre, suplicamos tu ayuda. Necesitamos que tú nos dirijas en este estudio de tu palabra. Por favor, Señor, perdona todos nuestros pecados. Quita, Señor, cualquier cosa que esté estorbando entre la comunicación que tenemos contigo. Señor, que podamos en este momento entender a profundidad cada uno de los versículos que vamos a leer. Suplicamos tu ayuda, la necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Para hoy estaremos estudiando el tema de que una persona piadosa es un servidor de Dios y no un servidor de los hombres. Por tanto, este tema tiene dos ramas distintas y hablaremos de cada una en específico. Empecemos con cómo una persona es piadosa al ser un siervo de Dios. Vamos a ir a Colosenses 4:12. Dice así: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Ahora vamos a leer Esdras 5:11. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Así es que notamos un detalle en ambos textos bíblicos. Tanto Epafras como las personas acá en Esdras se identifican como siervos de Dios. ¿En qué sentido es una persona piadosa un siervo de Dios? Bueno, vamos a identificar 7 aspectos. La primera: un sirviente deja todo lo demás y se limita a un solo amo. Así que una persona piadosa deja el servicio del pecado y se pone al servicio de Dios. Eso lo encontramos en Romanos 6:22. Vamos a buscarlo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El pecado es un tirano. Un pecador es un esclavo cuando peca aún con la mayor libertad. El salario que da el pecado puede perfectamente disuadirnos de seguirle sirviendo. ¿Saben cuál es? Sigamos leyendo ahí mismo en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la paga. Una persona piadosa, en cambio, se alista en la familia de Dios y se convierte en siervo de Cristo. El Salmo 116, versículo 16 dice: oh Señor, en verdad soy tu siervo, soy tu siervo. Punto número 2. Un sirviente no es independiente a su propia disposición, a su propio parecer, sino al parecer de su amo. Un sirviente no debe hacer lo que le plazca, sino estar a la voluntad de su amo. Por lo tanto, un hombre o una mujer santo es un siervo de Dios. Está totalmente a disposición de Dios. No tiene voluntad propia. Dice la oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesús: que se haga tu voluntad en la tierra. Algunos dirán a los piadosos, a los santos: ¿y por qué no te comportas como los demás? ¿Por qué no bebes y hablas como nosotros? Bueno, porque los piadosos son de Dios. Los sirvientes no deben hacer lo que quieren, sino estar bajo las reglas de la familia. No deben hacer más que aquello para lo que puedan mostrar la autoridad de su amo. Punto número 3. Un sirviente está atado. Hay acuerdos y acuerdos sellados entre él y su amo. Nosotros en el bautismo nos atamos a Dios para ser sus siervos jurados. Una persona santificada se ha atado al Señor por medio de un voto y hace conciencia de su voto. Prefiere morir que quebrantar ese voto. Y vamos a buscar el Salmo 56:12. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. Punto número 4.
Un sirviente no solo lleva el uniforme, sino que también hace el trabajo. Trabaja para Dios. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 12:15 que gastó y se gastó por Cristo. Trabajó más duro que todos los demás apóstoles. Así lo dice 1 Corintios 15:10. Por lo tanto, una persona piadosa, una persona santa, trabaja para Dios hasta su último aliento, hasta el final, como dice el Salmo 119:112. Solo los muertos descansan de sus trabajos, como dice Apocalipsis 14:13. Punto número 5. Un sirviente sigue a su amo. Mientras que otros siguen a la bestia, él sigue al Cordero. Apocalipsis 13:3, 14:4. Quiere seguir los pasos de Cristo. Si un amo salta sobre una zanja, el siervo lo seguirá. Un hombre piadoso seguirá a Cristo a través de las aflicciones. Leamos lo que dice Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Pedro quería seguir a Cristo aún en el agua. Y una persona piadosa seguirá a Cristo aunque sea la muerte en cada paso. Como todo el agua del mar salado, no puede hacer salado un pez, pero aún así conserva su frescura. Así toda la maldad del mundo no puede hacer malvado un hombre piadoso, pero aún así conserva su piedad. Seguirá a Cristo aún en los peores tiempos. Punto número 6. Un sirviente está satisfecho con lo que le asigna su amo. Si tiene comida escasa, no encuentra defectos. Sabe que es un sirviente y acepta la comida de su amo. En este sentido, una persona piadosa es un siervo de Dios y está dispuesto a vivir conforme a lo que Dios le dé. Si no le sobra nada, no se queja. Vamos a buscar Filipenses 4:11. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cuando los cristianos se quejan de su condición, olvidan que son siervos y deben vivir conforme a lo que les asignó su amo celestial. Nosotros que tenemos la gracia de Dios, somos deudores de su misericordia. Y punto número 7. Un sirviente defenderá el honor de su amo. Busquemos el Salmo 119, versículo 139. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Un siervo de Dios defiende sus verdades. Algunos pueden oír el nombre de Dios reprochado y sus caminos hablados en contra y permanecen en silencio. Bueno, Dios se avergonzará de tales siervos y los rechazará ante los hombres y los ángeles. Declarémonos por tanto piadosos siendo siervos del más alto Dios y consideremos los beneficios. Dios es el mejor maestro. Primera de Reyes 8, versículos 23 y 56 dicen: No hay Dios como tú, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra, que guarda el pacto y la misericordia con tus siervos. Ni una sola palabra de todas tus buenas promesas ha faltado. Además, Dios tiene la cualidad de ser lento para la ira y listo para perdonar, como dice el Salmo 103, versículo 8 y el Salmo 86, 5. En nuestras necesidades, Él nos alivia. En nuestra debilidad, Él se compadece. Revela su secreto a sus siervos, como dice el Salmo 25:14 y Proverbios 3:32. Espera a sus siervos. ¿Hubo alguna vez un maestro así? Será bueno para aquellos siervos cuyo amo los encuentre vigilando cuando él venga. En verdad os digo que se vestirá para servir, los hará reclinar a la mesa y vendrá a servirles. Lucas 12:37. Él sostiene nuestra cabeza cuando nos desmayamos. Otros amos pueden olvidar a sus siervos y echarlos cuando sean viejos,
pero Dios no lo hará. Sería una calumnia decir que Dios es un amo duro. El servicio de Dios es el mejor servicio, y hay 6 privilegios en el servicio de Dios. ¿Quieren conocerlos? El primero es la libertad. Aunque los santos están atados al servicio de Dios, les sirven libremente. El Espíritu de Dios los hace libres y alegres en la obediencia. El Espíritu los lleva en la sala del deleite y hace del deber un privilegio, no una fuerza. Atrae, amplía el corazón en el amor y lo llena de alegría. El servicio de Dios es la libertad perfecta. Además, es un honor. El rey David profesaba: yo soy tu siervo. Así lo dice el Salmo 143:12. Y Pablo no se llamaba a sí mismo hebreo de los hebreos o de la tribu de Benjamín, sino Pablo, siervo de Jesucristo, como lo leemos en Romanos 1:1. Todo siervo de Dios es un hijo, y todo súbdito es un príncipe. Es más honorable servir a Dios que hacer que los reyes nos sirvan a nosotros. Aunque saben, los ángeles en el cielo son siervos de los santos en la tierra. Otro beneficio es la seguridad. Dios cuida de sus siervos, les da protección. Dice Isaías 41, versículos 9 y 10. Tú eres mi siervo, no temas, porque yo estoy contigo. Dios esconde a sus siervos, en lo secreto de su tabernáculo me esconderá. Salmo 27:5. Las alas de Cristo sirven tanto para curar como para esconderse, para curarnos y asegurarnos, como dice Malaquías 4:2. El diablo y sus instrumentos muy pronto devorarían a los siervos de Dios, si no fuera porque los rodeara con un guardia invisible y los cubriera con las plumas doradas de su protección, como lo leemos en el Salmo 91. Hechos 18:10 nos dice: yo estoy contigo y nadie te hará daño. La mirada vigilante de Dios está siempre sobre su pueblo. Un beneficio más es que ganamos. Los ateos dicen: es vano servir a Dios. ¿Y de qué sirve que hayamos guardado sus ordenanzas? Malaquías 3:14. Además de las ventajas que Dios da en esta vida, como la dulce paz en nuestra conciencia, Él reserva su mejor vino hasta el final. Da un reino glorioso a sus siervos. Así lo leemos en Hebreos 12:28. Los siervos de Dios pueden ser por un tiempo esclavizados y maltratados en esta tierra por los malignos, pero al final tendrán un ascenso. Juan 12:26 dice: donde yo esté, allí estará también mi siervo. Otro beneficio más de servir al Señor es que nos da asistencia. Otros amos dan el trabajo a sus sirvientes, pero no los ayudan a realizarlo. Pero nuestro Maestro en el cielo no solo nos da el trabajo, sino también la fuerza. El Salmo 138, versículo 3 dice: me has fortalecido con fuerza en mi alma. El Señor no solo nos da el trabajo para nosotros, sino que también nos encaja para nuestro trabajo, porque con su mandato Él habilita. Y finalmente, otro beneficio son los suministros. Los siervos de Dios serán provistos. El Salmo 37:3 dice: en verdad serás alimentado. Si bien no siempre Dios nos da lo que anhelamos, siempre nos da lo que necesitamos. Si aún los malvados son alimentados, de seguro que alimentará a sus hijos. ¿Quién no estaría enamorado del servicio de Dios? Por lo tanto, estamos comprometidos a servir a Dios. Primera de Corintios 6:20 nos dice que somos comprados con un precio. Esta es una metáfora tomada de los cautivos de la prisión, que eran pagados con una suma para ser rescatados, y ellos debían estar al servicio de aquellos que los rescataron.
Así que cuando el diablo nos tomó a nosotros por prisioneros, Cristo nos rescató con un precio, no de dinero, sino de su propia sangre. Por lo tanto, solo debemos estar a su servicio. Veamos ahora la segunda rama del tema de hoy, y es que una persona piadosa, una persona santa, no es el sirviente de los hombres. Primera de Corintios 7:23 dice: No seáis siervos de los hombres. ¿Pero será acaso que no hay ningún servicio que debamos a los hombres? Bueno, hay un triple servicio que podríamos brindar a los hombres. Vamos a conocerlos. El primero es que hay un servicio civil que le debemos a los hombres, tanto al inferior como al superior. Y eso lo encontramos en Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos. Somos llamados a obedecer las leyes civiles siempre y cuando no contradigan las leyes de Dios, así también como a nuestros amos terrenales cuando les estamos sujetos a un trabajo, bajo la misma condición. Ahora, hay también un servicio religioso que debemos a las personas, ya que somos instrumentos de Dios para llevarles el Evangelio, y por nuestro testimonio, por nuestro servicio, el amor al prójimo, podemos hacer esto. Segunda de Corintios 4:5 dice: Vuestros siervos por amor a Jesús. Por amor a Jesús servimos a otros para llevarles el Evangelio. Ahora, hay un tercer área en el cual podríamos prestar servicio a los hombres. Sin embargo, es un servicio pecaminoso que no agrada a Dios. Y consiste en cuando preferimos los mandatos de los hombres antes que las instituciones de Dios. Dios ordena una cosa y el hombre ordena otra. Dios dice, santifica el sábado. El hombre dice, profánalo. Cuando los edictos de los hombres tienen más fuerza en nosotros que los preceptos de Dios, esto es ser siervos de los hombres. Cuando nos prostituimos voluntariamente a las lujurias impuras de los hombres, dejamos que se enseñoreen de nuestras conciencias. Cuando somos flexibles y conformes a cualquier creencia, cuando seamos lo que los demás quieren que seamos, entonces seremos como Isaacar, uno de los hijos de Jacob. Leemos en Génesis 49:14, que dice: es un burro fuerte agachado entre dos cargas. Esto no es humildad, sino sordidez, y es servir a los hombres. Cuando somos abogados de una mala causa, abogando por cualquier acto impío e injustificable, cuando bautizamos el pecado con el nombre de religión, y con nuestra oratoria lavamos el rostro del diablo, esto es ser los sirvientes de los hombres. En estos casos, una persona piadosa no se despoja de sí misma, como para servir a los hombres. Dice como Pablo: si todavía quisiera a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10, porque no están en armonía. Y como dice Pedro, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Así lo dice Hechos 5:29. ¿Cuántas leguas de distancia de la piedad están aquellos que sirven a los hombres, que por temor al castigo o por esperanza de algún ascenso terrenal, cumplen los mandamientos pecaminosos de los hombres, que pondrán su conciencia bajo cualquier yugo y navegarán con cualquier viento que sople a su beneficio terrenal? Estos son los siervos de los hombres. Han abjurado de su voto bautismal y han renunciado al Señor que los compró. Al que es tan flexible como para cambiar de forma, podríamos decirle dos cosas. Tú que has aprendido todas tus posturas que puedes encogerte y girar, ¿cómo vas a mirar a Cristo a la cara? Y dos, cuando digas en tu lecho de muerte: Señor, mira a tu siervo, Cristo te rechazará y dirá: ¿mi siervo? No, tú renunciaste a mi servicio. Eras un siervo de los hombres. Apártate de mí, no te conozco. Qué fría será la situación en ese día.
¿Qué obtiene un hombre al esclavizarse pecaminosamente a sí mismo? Consigue una mancha en su nombre, una maldición en su estado, un infierno a su conciencia. Incluso aquellos a los que se rebaja lo despreciarán y le harán caso omiso, como los sumos sacerdotes echaron a Judas. Así lo leemos en Mateo 27:4 cuando le dijeron: ¿qué nos importa? Ese es tu problema. Para no ser siervos de los hombres, abandonemos el miedo y avancemos en la fe. La fe es una gracia que conquista al mundo. Sí, leámoslo en 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe supera la música y las amenazas del mundo, y le da al cristiano el valor divino para permanecer inconmovible, como una roca en medio del mar. Así sea, y podamos ser siervos del Dios Altísimo, y solo siervos de los hombres para llevarles el Evangelio de Cristo, nunca para obedecerles por encima de nuestro Dios. Les invitamos para que nos acompañen mañana, donde veremos que una persona piadosa premia a Cristo. Que estén bendecidos por el Señor. Dios les bendiga.